Bueno, esta guía ya está habilitada en el campus, es la guía de tabla periódica, es la que le sigue. Después la que le sigue de esto, después de tabla periódica, es enlaces químicos, que serían como tres guías emparentadas. Después ya vienen toda la parte de compuestos, reacciones, así es ya la parte más complicada de todo. Pero bueno, estas tres, ya vamos por la segunda guía, que son de tres guías que están emparentadas, son como iguales entre sí. Es de un mismo tema, quiero decir. Bueno, la tabla periódica al principio tiene un poquito de historia. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años atrás, por ejemplo en el siglo XIX, ya tenían los químicos una idea de lo que eran, ¿no es cierto?, los átomos y las moléculas. No sabían de la existencia de electrones y protones, pero más o menos conocían el tema de los elementos. Entonces dijeron, bueno, supuestamente los elementos tienen que estar emparentados en algún sentido, o se pueden clasificar, como para poder estudiar y para poder pronosticar o ver, digamos, qué elementos faltaban por descubrir. Eso lo da una tabla, ¿no? Entonces pensaron en que una tabla podía ser la mejor manera de agrupar a los elementos, ¿no? Pero siempre se fueron basando en las masas atómicas, que ustedes un poquito ya estuvieron trabajando, ¿no? Con las masas atómicas relativas. Bueno, entonces, con estos descubrimientos de los elementos, ellos fueron tratando de armar esa pequeña clasificación. Empieza todo con las tríadas de Dobereiner, que esto pasó más o menos en 1817, que es como el primer paso de la clasificación de los elementos. ¿Qué mostró Dobereiner? Mostró que había grupos de elementos que, bueno, él lo constituyó con tres elementos, por eso le dijo tríadas, por eso viene el nombre de tríadas, que dijo, bueno, estos elementos tienen propiedades muy parecidas, semejantes. Por ejemplo, esta es una tríada que es la del calcio, del estroncio y el bario. Son elementos muy parecidos, si bien el peso atómico no es igual, pero tienen propiedades físicas y químicas semejantes. Entonces dijo, bueno, los vamos a agrupar de a tres. Lo mismo, por ejemplo, con el cloro, el bromo y el yodo, ¿no? Que ahora los conocemos, sabemos que son los halógenos, pero bueno, ellos no tenían tanto conocimiento, pero sabían que tenían propiedades parecidas. Lo bueno que por ahí tenían dos elementos parecidos, o sea, dos elementos semejantes, y quedaba un tercero que no se sabía cuál era. Entonces lo podían predecir y podían predecir qué peso atómico iba a tener. Porque si ustedes suman, ¿sí? Si tienen una calculadora por ahí a mano, si ustedes suman la masa atómica o peso atómico, que es lo mismo, del calcio, que es 40,08, ¿no es cierto? Se lo suman al del bario, que es 137,36, y lo dividen por 2, les va a dar la masa atómica del estroncio, que es 87,63. Entonces empezaron a ver que había también un parentesco y una regla en los pesos atómicos. Pero bueno, quedaban los grupos sueltos, ¿no? No había como una tabla como se conoce ahora. Eran 20 tríadas, en 1850 habían 20 tríadas, pero bueno, no había cierta regularidad en las propiedades, pero también se les escapaba varias cosas. Después, en 1864, Newlands observó que cuando se aprovechaba eso, ¿no? de ordenar según las masas atómicas, en grupos de 8, por eso se le dice octavas,
esos elementos también mostraban propiedades semejantes. Entonces, en vez de agruparlos por 3, los agrupaba de a 8, ¿no? Por ejemplo, una de las octavas era litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Están ordenados, según Newlands, por las masas atómicas. Entonces, no solamente o sea, los ordenaba por las masas atómicas crecientes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el berilio, por ejemplo, tiene una masa atómica más grande que el litio. El boro le sigue al berilio. El carbono le sigue al boro. ¿Sí? En creciente. La masa atómica creciente. Si vos ponías las octavas una arriba de la otra, por ejemplo, sodio, magnesio, aluminio, que quedara abajo el boro, ¿ves? El silicio quedaba justo abajo del carbono, todas ese grupito de neón con argón, por ejemplo, de flúor con cloro, tenían propiedades semejantes, que se emparentaban con las tríadas, ¿sí?, de Dobereiner. Entonces había algo ahí, había algo que estaba queriendo decir los elementos. Entonces él ya empezó a hablar de períodos y empezó a hablar de grupos. ¿Los períodos qué son? Los períodos son las filas, ¿no?, horizontales, ordenamientos horizontales. Esos son los períodos. Por ejemplo, de la octava sería el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Esos son los períodos. Y los verticales, que está más asociado con las tríadas, les llamó grupos. Que hoy en día se sigue hablando de períodos y de grupos, pero ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Todo eso. Bueno, este trabajo fue rechazado por la comunidad científica, pero no fue en vano, porque después, en 1869, Dmitri Mendeleev y Meyer, lo que hicieron es utilizar, ¿no es cierto?, estas octavas, porque había algo ahí, había una periodicidad ellos lo único que lograban ver, porque no tenían conocimiento de protones y electrones en esa época, entonces lo único que podían ver son los pesos. Entonces, empezaban a ver que había algo ahí, una periodicidad en los pesos o en las masas atómicas. De manera independiente, estos dos, Mendeleev y Meyer, lo que hicieron es una disposición de tablas, ¿no es cierto?, más amplia que las anteriores, como la que ven acá, que justamente podía encontrar las octavas, y también se formaban las tríadas. Era mucho más amplio, pero bueno, quedaban recuadros ahí o cosas que no congruían, o sea, no había congruencia en las masas atómicas, bueno, quedaban ahí espacios vacíos. Pero era obviamente mucho más exacta que los anteriores. Entonces Mendeleev hizo una ley que dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus pesos atómicos. O sea, ¿qué es lo que quería decir Mendeleev? Que había que agrupar a los elementos con periodicidad o continuos con sus masas atómicas. La masa atómica más chiquita le seguía a la otra y así. Entonces ahí se podía clasificar. Y esto ahora se sabe que no es así, ¿sí? Nosotros, ¿cómo agrupamos? ¿Cómo están agrupados en la tabla periódica? Y están agrupados por los números atómicos. Pero bueno, ellos no sabían lo que eran los protones y los electrones, entonces bastante habían llegado a una clasificación. Por eso Mendeleev lo que hizo es decir, bueno, a ver, lo podemos clasificar y ordenar con las masas atómicas. O sea, darle un lugar en la tabla con la masa atómica, o peso atómico, que es lo mismo. Pero bueno, como les comentaba, había como una cierta error, porque no se ordenaban tal cual, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo explico un poquito. ¿Ves? Dice así: para que el teluro quedara en la columna que le corresponde, por las propiedades, ¿no?, en el mismo grupo de los anteriores, había que ponerlo antes que el yodo. Pero lo que pasa es que el teluro pesa más que el yodo. Entonces, ¿cómo puede ser que el yodo esté después que el teluro?
Entonces habían cosas así que no entendían bien de qué se trataba. Entonces ahí vino Moseley, ¿sí? Mucho más después, porque él lo que tenía en cuenta y lo que empezó a estudiar es la radiación X, que era que los átomos emitían, ¿sí?, electrones de alta energía, que está explicadito también en la primera parte de la guía de estructura atómica. Si ustedes lo leen y lo estudian bien, van a ver que está explicado. Entonces ya tenía como otra tecnología un poco más avanzada que los anteriores. Entonces él descubre que no era que los elementos eran periódicos por la masa atómica, sino lo que era periódico era el número atómico, que era la cantidad de protones, ¿no es cierto? Es el Z que nosotros le decimos. Y no era la masa atómica. Por eso el yodo y el teluro, o el argón y el potasio, están al revés, ¿no? Entonces, acá aparece otra ley, ¿sí?, que es Mendeleev-Moseley o la ley de Moseley, que las propiedades químicas de los elementos, y la mayoría de las físicas también, son funciones periódicas de los números atómicos. Entonces nosotros lo que vamos a ver en la tabla periódica es que el hidrógeno tiene el número 1, el helio tiene el número 2, el litio tiene el número 3, ¿por qué? Porque esos numeritos son los números atómicos. Entonces ahí esto, claro, como que abrió un gran portal, entonces una puerta se abrió para lo que es la tabla periódica moderna, gracias a esto, porque ahí es como que se ordenaron todos los elementos que estaban ahí desordenados, porque pensaban antes que eran las masas atómicas lo que había que ordenar, y no, lo que había que ordenar era la cantidad de protones del núcleo, ¿no? Entonces ahí aparece la tabla periódica tal como la conocemos hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, el número 1 del hidrógeno, el número 2 del helio, el 3 del litio, 4 del berilio, 5 de boro y así, por ejemplo, no sé, bismuto 83, xenón 54, todos esos son los números atómicos. Entonces, ya al ordenarlo por el número atómico, es un lugar de cada uno. Entonces las masas atómicas, si bien son crecientes las masas atómicas, porque va creciendo la masa atómica, no es tan estricto, por ejemplo, como el yodo y el teluro, ¿no? Que el yodo que lo tenemos acá es menos, es pesado, o sea, es más pesado el teluro que el yodo, ¿no? Entonces, ¿pero qué? Pero el teluro tiene 52 protones y el yodo 53. Entonces, eso es lo que hace que el yodo esté después que el teluro, ¿no es cierto? ¿Se entendió eso de por qué están ordenados por el número atómico? Entonces, Sí, bueno, porque es la, digamos, sí, como, perfecto, es como si, es la base de la tabla periódica. Como que todo hace un montón de tiempo, años que vienen con la claro, la masa atómica, el peso, y de repente se lo cambian al número atómico, es como que, wow, dijeron, acá se ordenó todo. Entonces, eso es lo que da pie a que pueda haber una tabla periódica y que se puedan conocer y pronosticar, porque en ese momento no se conocían todos los elementos. Entonces podían decir, mira, acá hay un hueco vacío, y bueno, hay un elemento ahí metido que va a tener tal y tal propiedad. Acá más o menos vemos la tabla periódica, ¿no? Que como les comentaba yo, seguimos hablando de los grupos y los períodos. Los períodos son las filas horizontales, ¿no? El periodo número 1 lo tiene el hidrógeno y el helio, el periodo 2 lo tiene el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, el 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Son los periodos. Los lantánidos, que ahora vamos a ver que se van clasificando a los elementos, los lantánidos también pertenecen al periodo 6, y los actínidos o actinoides, lantánidos o lantanoides, se le puede decir, y actínidos o actinoides.
Si ven esas palabras es lo mismo. Los actínidos son del periodo 7, están metidos ahí adentro. Hay tablas periódicas que las venden, que se agrandan, digamos, y se explayan grande. Está todo continuo. O sea, después del bario, claro, sigue el lantano y así sucesivamente. Pero si no, los ponen aparte, a los lantánidos y los actínidos. Es lo mismo. No hay problema, mientras que entendamos que después del 56 viene el 57, 58, que pertenecen a los lantánidos. Y los actínidos, ¿por qué tiene ese nombre? Porque lantánidos, porque empieza con el lantano, o sea, no es por otra cosa. Y actínidos porque empieza con el actínido. Y esos son unos elementos que tienen propiedades, ¿no? Que ahora vamos a ver. Los periodos justamente coinciden con, ¿vieron en la configuración electrónica, ¿no es cierto?, que nosotros estuvimos haciendo? Bueno, el periodo sería el último nivel que tienen los electrones de ese elemento. El periodo más grande, digamos. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio solamente están en el periodo, o sea, o hacer la configuración electrónica y que te queda el hidrógeno 1s1 y el helio 1s2, no hay más. El 1 solamente es eso. Entonces, los electrones tienen solamente ese nivel, el nivel 1. Ahora, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, fluoruro, neón, tienen el nivel 1 y el nivel 2. Los del periodo 3 tienen el nivel 1, el 2 y el 3. Así. Y por ejemplo, los del grupo 7 tienen el nivel 1, el 2, el 3, los electrones, pues ya tenés un montón de electrones ahí. Entonces van ocupando todos los niveles. Entonces los periodos son los niveles que ocupa todos los electrones de esos elementos. Justamente coincide con eso, o sea, también es re importante la tabla periódica. Y los grupos son las columnas verticales. Y si ustedes ven ahí, hay dos tipos de clasificación de grupo. Una que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo vemos todo arriba. Lo vemos todo por ahí arriba. Del otro lado. Lo vemos por arriba. Sí, 1, 2, 3, 4. Esa es la clasificación de la IUPAC, que es internacional. ¿Sí? Es la más usada. O sea que el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, francio, todos pertenecen al grupo 1. Ponele. El boro, aluminio, galio, todos estos pertenecen al grupo 13, que es esta primera, ¿no? La IUPAC. Ahora bien, hay otra clasificación, que es 1, 2, y si ustedes ven, esta tabla no lo tiene, pero si ustedes tienen alguna de ustedes ahí, van a ver que dice 1A y 2A. Y después dice 3A, 4A, 5A, ¿sí? 6A, 7A y 8A. Y acá tenés los que dicen B, que también están del 1 al 8B. Bien. Esa es una clasificación que corresponde a Estados Unidos, es norteamericana. Que si bien no es mala, es buenísima, no es una clasificación mala, es otra distinta, que también pueden llegar a tomar, no es que no está aceptada, está totalmente aceptada, ¿no es cierto? Pero tenés del 1 al 8A que se salta, o sea, el grupo 1 y 2 son del A, y el del 13 al 18 tenés 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y 8, justamente ese numerito coincide con el segundo número, de la IUPAC, esos son los A. Y del 21, ¿ven? Todos estos. Al 30, o sea, del 3, hablando bien, del 3 al 12, es el grupo del 1 al 8B para la norteamericana. Muy bien. ¿Y por qué en la que no es americana, o sea, se saltean o sea, los metales?
No, porque vos tenés del grupo, ¿esta? ¿La de la IUPAC? No, porque vos tenés Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no se saltea, va todo juntito. Esta, la norteamericana, es la que va del 1, 2 y 3, 4, 5. Se saltea. ¿Esa me decís Ah, vos? sí, sí, eso. Bueno, porque ahora vamos a explicar, tiene toda una explicación. Es porque son los elementos representativos o principales, los del grupo A. ¿Sí? Que tienen el último nivel incompleto y el electrón diferenciante. ¿Se acuerdan del electrón diferenciante? Que es el último electrón que tiene, por ejemplo, el elemento, cae en el bloque S para el 1 y 2A y en el bloque P para el 3 al 8A. Ese es el porqué, de por qué hay un grupo A y un grupo B. Ah, bien. Ahora lo vuelvo a explicar, pero perfecto, que me vayan preguntando así, van anotando las dudas. Entonces, en base a esa estructura electrónica, que es lo que estuvimos viendo nosotros, los elementos se van a ir dividiendo en categorías. Entonces, el que le estaba comentando yo es los elementos representativos. Los representativos, voy a traer otro dibujito, justamente es el grupo 1 y 2, y del 13, ¿sí? A sería el 17, porque el 18 son los gases nobles, los representativos. Que en la norteamericana es el grupo A solito, ¿sí? El grupo A, el 1 al 2 y del 3 al 17. Ahí los gases nobles vamos a ver, porque a veces los incorporan en el bloque P, obviamente están en el bloque P, junto con estos representativos, porque el electrón diferenciante cae en el P, en el subnivel P, pero no están considerados representativos, serían estos. Estos serían elementos de transición, ¿sí? Que son todos metales. ¿Sí? El grupo 1 y 2A, o grupo 1 y 2, son metales también. Ahora vamos a ver un dibujito de si hay metales, no metales, es otra clasificación. Pero los de transición también se le dicen metales de transición. Justamente son todos metales. Esos vamos a ver que tienen los últimos dos niveles incompletos, energéticos, y el electrón diferenciante cae en el subnivel D. ¿Sí? Cae en el subnivel D. Para la norteamericana le coloca la letra B. Es del 1 al 8B. Muy bien. Y después tenés los de transición interna, que son los últimos, los lantánidos y los actínidos. Los de transición interna tienen los tres últimos niveles incompletos y el electrón diferenciante cae en el subnivel F. Esa sería la clasificación según la configuración electrónica que ustedes estuvieron manejando, ¿no? Así que por ahí lo tienen fresquito. Entonces esto es lo mismo que les estoy diciendo yo. Entonces los elementos representativos, ¿sí? Son los elementos del 1A al 7A, o del 1 y 2 de la IUPAC, guarda, y del 13 al 17. ¿No es cierto? Eso según las dos clasificaciones. Los del 1A y 2A, el electrón diferenciante cae en el subnivel S. Por eso se le dice que son del bloque S. Y los del bloque P serían del 13 al 17. Junto también con el 18 es bloque P, porque los gases nobles también caen en el electrón diferenciante, cae en el bloque P. Entonces ahí como que se lo suman, ¿no es cierto? Al bloque P. Los gases nobles son los del 8. Los del 8. Ay, chicas, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, re poquito no tuvimos. A ver, me voy a... tenemos un poquito más, me voy a salir y volvemos a entrar, ¿sí? Así no, pues si no queda recortado. Bueno. No, esto lo voy a sacar. Bien, sigo un poquito más.
Los gases nobles son los del 8A, ¿no es cierto? Son los del 8A o 18. Todos entran en el bloque P, pero hay una excepción, porque el helio es un S2 nada más. Y bueno, el electrón diferenciante cae en el S, es una sola excepción. Los demás tienen el electrón diferenciante en el P. Y si ustedes ven, para todos vas a llegar al NS2, excepto el helio, obviamente, pero todos van a terminar en S2P6. Ponele, el neón es 1S2, 2S2, 2P6, porque está en el periodo 2. El argón, que tiene 18, número atómico, tiene 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. O sea, completa el S y el P con 8 electrones. Este está en el periodo 3. El criptón va a estar en el periodo 4, si bien tiene el 3D en el medio, por el orden de Diaz-Bau, ¿no es cierto? Pero el 4 está completo, con S2 y P6. Lo mismo, por ejemplo, con el xenón, que tiene el 4D10 en el medio, pero está completo el 5. 5S2, 5P6. ¿Sí? Y el radón, por ejemplo, tiene 6S2 y 6P6. En el medio va a tener 4F14 y 5D10. Pero el 6, que justamente está en el periodo 6, está completo. Entonces, la configuración electrónica de los gases nobles caen en el, o sea, estos elementos caen en el P porque el electrón diferenciante cae en el P, ¿no es cierto? Pero hay una excepción del helio, nada más. Pero los demás tienen completo el S y el P. Porque el helio, el nivel 1 no tiene P, entonces está completo con el S solo, no es que le falta. Entonces, a excepción del helio, todos los gases nobles o gases raros tienen 8 electrones en el último nivel. Por eso se le ponen 8 puntitos. Esto lo vamos a ver en la siguiente guía, que es los diagramas de Lewis, que se ponen puntitos de los electrones del último nivel. ¿Sí? En este, por ejemplo, es 8. ¿Sí? Porque cada uno llega a 8 en el último nivel. Este 4 y 5, por ejemplo, del radón, son niveles anteriores, pero en el 6, ¿cuánto tenés? Tenés 8. Acá, por ejemplo, el xenón, ¿cuánto tenés electrones en el 5? Tenés 8. Entonces se ponen 8 puntitos. Vamos con los metales de transición. Los metales de transición son los elementos del grupo 1B y 3B, hasta el 8B, ¿no? Porque tienen completo el subnivel D, porque entran todos en el bloque D, porque el electrón diferenciante cae en el subnivel D. Y ese subnivel D, obviamente, está incompleto, porque no son como los gases nobles, que están completos. La numeración, si lo ven en la tabla periódica, no es secuencial, no es que está el 1B, 2B, 3B, no. Por ejemplo, el 3B, ¿sí? Y el 8B, y después se sigue con el 1B y 2B. ¿Por qué? Porque obedece a la correspondencia que existe entre la configuración electrónica externa de estos elementos con los representativos. Están como queriendo emparentar un poquito o simular la configuración electrónica de los elementos representativos. O sea, como que son, para hablar así con nuestras palabras, los del 3B, ¿sí? Y 8B son muy parecidos a los representativos del bloque S. Entonces empiezan con esos, empiezan con ese grupo, con ese número de grupo, y no empiezan con el 1. El 1 está aparte. ¿Por qué? Porque son más parecidos. Y por ejemplo, el escandio y el galio tienen 3 electrones en la parte más externa. Pero como se encuentran en diferentes tipos de orbitales, ¿no? Bueno, obviamente que el escandio va a estar en el 3B y el galio va a estar en el 3A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen distinta configuración electrónica, uno es de transición y el otro es representativo. Entonces, por eso está en el 3B y el 3A.
¿Qué otra cosa? Cromo y manganeso, por ejemplo. Vamos a ver que tienen distintos números de oxidación. ¿Qué son los números de oxidación o los electrones de valencia? Son los electrones que hay en el último nivel, ¿sí? O los que necesita aceptar para llegar a la configuración electrónica del gas noble. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito, eso, ¿no? Que es para formar metales, o para formar sales, o para formar compuestos, ¿no? Entonces el cromo y el manganeso van a tener dos tipos de propiedades dependiendo con qué electrones de valencia o número de oxidación se actúe, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, lo que quiero quedar acá, que les quede claro, antes de que se nos corte, que si ustedes ven, no empieza como los representativos, que empieza con el 1A, 2A, y después sigue el 3A, 4A, si ven, ustedes ven que dice 3B, 4B, 5B, 6B, 8B, acá iba agrupado, ¿sí? Con el 8B, perdón, este era el 7B, el 8B, y el 1B y 2B, ¿sí? ¿Por qué? Porque es correspondiente a la configuración electrónica, entonces no queda como los representativos. Los metales de transición tienen así excepciones. Bueno, y los lantánidos y los actínidos son los de transición interna, ¿sí? Que ya tienen los tres últimos niveles incompletos, ¿no es cierto? Y los lantánidos están en el periodo 6 y los actínidos están en el periodo 7. Se llaman estos elementos, se los llamaban tierras raras, por ejemplo, los lantánidos, porque siempre los encuentran en la naturaleza en forma de óxidos. Siempre están en el bloque F, porque el electrón diferencial cae en el F. Son elementos que no vamos a hacerlos reaccionar porque no los encontramos. Si bien se encuentran en la naturaleza, la mayoría no los tenemos en la naturaleza como para hacerlos reaccionar, ¿sí? Y no forman parte también de la materia orgánica o la materia biológica. Entonces, no los vamos a usar cuando hagamos reacciones. Y los actínidos, bueno, son estos de transición interna que corresponden al periodo 7 de la tabla periódica. Son los de mayor número atómico, y bueno, estos directamente no se van a encontrar en la naturaleza porque todos los isótopos directamente son radiactivos, y son los que se van a ir descubriendo a medida que pasen los años, que van a ir apareciendo un poquito más de electrones, de átomos, ¿no? Ahí cuento un poquito, tienen ahí explicadito. Entonces ahí tienen el bloque, ¿ven? Los bloques S, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Esto según la configuración electrónica. Ahora cortamos, que pues seguramente se va a cortar solo, y nos volvemos a meter. Así continuamos. ¿Sí? Hacemos 40 minutos más, lo que nos dé el tiempo del Zoom, y hacemos un poquito de trabajo práctico. ¿Sí, chicas? Ahí lo finalizo y me vuelvo a meter.